Bueno, ya tomamos una foto con los dos Juan Raúles, ahora nos quedamos con Ferreira. Buen día, porque además hubo otra cosa. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. Williman, es decir, el abogado que recién estuvo con nosotros, es Juan Raúl Williman Sienra. Sí, exactamente. Como él bien dice, ¿no? Si él en vez de Williman fuera Ferreira, seríamos el mismo. Y vos sos Juan Raúl Ferreira Sienra. Exactamente. Es brutal, ¿no? Bueno, Juan, me parece muy interesante lo que nos proponés y es abordar por lo menos el inicio de cierto análisis a propósito de las elecciones en Europa. Vos que tenés buena capacidad para eso, a mí me gustaría la gente que... Pues nosotros no tenemos mucho esa costumbre, ¿no? ¿Qué tipo de elecciones son las que ocurrieron y qué tipo de resultados arrojaron? Pero primero, ¿qué tipo de elecciones son? Bueno, las elecciones varió también de país en país, pero las que eran común en todos los países europeos eran las elecciones para los parlamentarios, para los diputados del Parlamento Europeo, no los diputados locales. Entendido. Es decir, no afecta en nada más que en la imagen. Fue como un termómetro, como una pulseada, pero no cambia en nada la relación de fuerzas políticas dentro de cada país, ni los apoyos a primeros ministros, etc. Una cosa interesante, pero un día habría que analizarla con tiempo porque es compleja, es que no nos olvidemos que la Unión Europea no es un país. Entonces, de alguna manera, los diputados de la Unión Europea, uno tiende a pensar que son los legisladores. En realidad son los representantes del país ante un foro parlamentario de debate, de discusión, no legislativo. Esto muy poca gente lo sabe. El verdadero poder legislativo, es decir, el que aprueba normas, leyes que son de cumplimiento obligatorio para todos los países de la Unión Europea, es el Consejo de Ministros se llama Consejo de Ministros, cada país puede mandar el que quiera, normalmente son los de Economía. Ese es el que funciona como fabricante de leyes, llamémosle. El Parlamento Europeo es un foro de discusión que emite proclamas, que emite declaraciones, no son declaraciones vinculantes, obligatorias, pero sin lugar a duda es muy importante en los consensos que luego puedan lograr los gobiernos. Le quiero contar a la gente, perdón que te interrumpa porque estoy recibiendo mensajes. ¿Es este el momento para seguir enviando SMS o WhatsApp? Vos podés hacerlo, Juan Raúl, pero tendría que salir del estudio para ganarse los ñoquis de la pastería. Hoy es 29, ¿verdad? Son los ñoquis de mayo, ¿está? 099-894-987. ¿Y hasta qué horas es? Bueno, no, te decía que entonces lo que a veces se mira del resultado de la Unión Europea, yo hice una planillita por país, pero me parece más que nada ver una lectura general. Se mantiene una tendencia que ya no es, desde mi punto de vista, vas a ver que hay algunos resultados que parecen contradictorios a lo que voy a decir. Pero mi lectura, por lo menos, ya no es el voto para una alternativa asistémica de derecha, pero es un voto protesta, ¿no? Muy generalizadamente un voto protesta. Salvo en España, donde en España es muy curioso, porque vuelven a ganar opciones progresistas, pero además vinculadas a los partidos tradicionales de izquierda. Es decir, el PSOE no es... A ver, es distinto, por ejemplo, que el triunfo de AMLO en México, donde había un componente de voto protesta. Bueno, no quiero más nada de lo que había antes, le pego una patada al tablero, voto a un candidato de izquierda porque es el único que nunca llegó al poder. No. En España, el voto por el Partido Socialista Obrero Español, por el PSOE, es un voto sistémico, es uno de los partidos históricos tradicionales, incluso de antes de la Guerra de España. Después se dividió en muchos pedazos, pues hubo todo un proceso de reunificación en la época en que Felipe González estaba en la clandestinidad, con el seudónimo de Isidoro. Bueno, a ver, hay algunos resultados que creo que asustan más de lo que deberían. Por ejemplo, en Francia ganó Le Pen. Es decir, no es que creció mucho la ultraderecha. Ganó. Marie Le Pen
fue la candidata más votada. Pero no nos olvidemos que en las elecciones anteriores a las elecciones presidenciales de Francia, últimas, también había ganado Marine Le Pen. O sea que muchas veces la gente, cuando tiene que votar diputados por la Unión Europea, que son algo más simbólico que de poder real, se da el lujo de expresar su disconformidad con otra libertad. Entendido. Después, cuando tiene que elegir al que va a presidir los destinos de su país, actúa con otra prudencia. Tal cual, tal cual. Quiere decir que no hay que tomarse muy literalmente, y yo diría que si algo emerge, ha crecido mucho la derecha en estas elecciones y han crecido mucho los partidos ecologistas, que también no dejan de ser un voto protesta. Un voto protesta contra el sistema de partidos, son partidos nuevos, casi todos ellos, y un voto protesta contra políticas de tipo tradicional, tanto desde el conservadurismo como desde la socialdemocracia o el pensamiento social cristiano. Hay una acusación de que no han sido cuidadosos con el medio ambiente, y a tal punto que se forman partidos que el único punto en común que tienen son políticas en materia ambiental, los famosos partidos verdes. Uh-huh. Pero repito, todo esto se da en el marco de una elección que más que nada es para medir fuerzas. No hay que pensar que esto se va a repetir en ninguna instancia. Entonces yo lo definiría como que ha habido un voto a favor del disconformismo, es decir, es un voto desconforme, es un voto inestable, y la inestabilidad se está convirtiendo en el común denominador de la situación de varios países europeos. Todavía seguimos con el tema de si el Reino Unido se queda, se va, si se queda con las normas que ya aprobaron, si las modifican todas. Todavía sigue abierta esa discusión después de que todos analizamos cómo, bueno, el Brexit significó la ruptura definitiva. Bueno, no fue tan fácil de instrumentar. Y si no ha caído la primer ministra May, ha sido, entre otras cosas, porque nadie ha podido o se siente en condiciones de negociar los mecanismos de salida. Lo que es importante es que, por ejemplo, en el Reino Unido, donde también se llegó a decir que había una reacción ya a la salida de la Unión Europea, crecieron mucho los nacionalismos, ¿no? Este es un fenómeno, repito. Ahora que dijiste sí. el Reino Unido, pero la gran paradoja es que votaron en esta elección. Alguien que está diciendo no quiero formar más parte de esto, pero claro, se demoró tanto esa ida, esa salida, ¿no? Que vos lo mirabas afuera y decís, pero esto es rarísimo. Exacto, la propia participación y el envío de nuevos diputados a la Unión Europea demuestra que no están con una patita afuera. Por ahora están con las dos patitas adentro. Están las dos adentro, exacto. Por ahora están las dos adentro. De todas maneras, el nacionalismo o el eurismo, pero las políticas aislacionistas del resto del mundo también crecieron considerablemente, parejo prácticamente en todos los países. Se dan situaciones muy particulares. Como yo decía recién, la gente se atreve a votar para el Parlamento Europeo, lo que luego no ratifica en la elección de los destinos de su país. En muchos países ganan los movimientos independentistas. En Cataluña prácticamente llegan a una mayoría absoluta, pero después hay un plebiscito por la independencia y lo pierden. Claro. Entonces ha sido un fenómeno también en común en España. Quizás España es el país que sale más fortalecido en el sentido de estabilidad, ¿no? Y la idea, en el final por hoy, porque supongo que hay más tela para cortar, pero y ofreciéndote disculpas porque hoy tuviste menos tiempo del que estás habitualmente, querido Juan. La idea esta que el gobierno, los intentos de Sánchez para conformar nuevo gobierno y que estaban un poco a la espera de estos resultados, que era una de las especulaciones que se manejaba, ¿no? A él le fue bien en la última elección, pero aún así necesita de otros para conformar. ¿De alguna manera reforzó o fragilizó su posición? Para redondear y terminar, porque se nos fue el tiempo,
las elecciones para la Unión Europea fueron una, después varía de país en país. En España, por ejemplo, también hubo elecciones para los parlamentos regionales, para los presidentes de las distintas regiones y para concejales, alcaldes, etcétera. Y en ese sentido la respuesta es afirmativa, es decir, en España sí es donde más podía incidir en la política interna el respaldo o no a determinados partidos, y que el PSOE haya salido muy airoso de la elección le permite a Pedro Sánchez consolidarse como el presidente y no el presidente interino de España y poder formar gobierno a poco tiempo. Bien. Más o menos en grandes líneas esa es la lectura de una elección que creo que en realidad despertó más expectativas que dio respuestas. Están todos los analistas internacionales poniendo el grito en el cielo porque ganó Marine Le Pen. A mí no me gusta, me preocupa, pero repito, ya había pasado antes de la elección de Macron. Bueno, después me gustaría que para la semana que viene encontremos un hueco, porque me parece muy interesante la decisión justamente de la Unión Europea con el grupo de contacto a propósito de designar a Enrique Iglesias, alguien que bien conoces vos. Exactamente. En además realidad su sucesora lo designó porque él fue secretario iberoamericano antes. La actual secretaria iberoamericana, que es de Costa Rica, lo designó como el representante de la Unión Europea, justamente, de la Comisión General Iberoamericana, como el representante para los temas de Venezuela, ya que había sido uno de los nombres, cuando parecía que Uruguay y México podían ser los intermediarios, que se manejó el hijo del canciller Sepúlveda y ex canciller también de México, Sepúlveda y Enrique Iglesias. La Unión Europea nombró a Enrique Iglesias, ex canciller uruguayo, como asesor especial sobre Venezuela, esto lo dice Infobae, y bueno, y para los que por distintas circunstancias de hace rato estamos diciendo que esta situación, la Venezuela se sale negociando ante sorpresivas posiciones, por lo menos, ¿no?, de que en Uruguay siempre han estado por la negociación para salir de los grandes conflictos y las grandes diferencias, y nombrar a Enrique Iglesias, figura de tal dimensión planetaria, me imagino que deja saldada la discusión a propósito de que esto se sale negociando, ¿no? Sí. Y avala ese pasito para el costado que dio Uruguay en la discusión permanente sobre lo que había que hacer. Yo creo que Uruguay actuó con mucha prudencia y que la designación de un ex canciller uruguayo para ser el representante de la Unión Europea en alguna mediación avala también la actuación de la Cancillería sobre este tema.